Hola amigos de YouTube. En el video de hoy no les voy a traer ningún tutorial, pero sí vamos a aprender algo. Yo hoy me voy a divertir haciendo algo que hace bastante que quiero hacer, que es desmontar el láser de esta grabadora láser para poder manejarlo a mano y ver qué es lo que se puede hacer, ver hasta dónde llega el láser, en fin, todas esas clases de experimentos que a lo mejor no sirven para nada, pero sí para satisfacer la curiosidad. Lo primero que vamos a hacer entonces es desmontar el láser y para ello vamos a aflojar el tornillito aquí de la corredera y desconectamos el motor del eje X, que es el que lleva el láser hacia los costados. Y nos va a quedar el láser aquí para poder manejarlo a mano. Otra cosa que vamos a hacer es sacar el protector, mejor dicho, el panal de abeja para cuando hagamos algo no quemar la mesa. Es un láser de 450 a 462 nanómetros la longitud de onda. Como todo láser, cuando se usa hay que proteger fundamentalmente la vista, ya que las emisiones de los rayos láser son peligrosas para la vista, aun cuando no sean directos, que vengan por rebote. Esas son las recomendaciones que trae todo manual y por eso viene cada grabadora, viene con su lente antirradiación. Para los que quieren leer un poquito los datos de este módulo láser, aquí se los dejo en pantalla. Pero para que ustedes vean cómo funciona un láser, cómo es, porque no es lo mismo un puntero láser que proyecta un haz muy finito de luz a distancias muy lejos. La grabadora láser tiene una distancia focal que no es tan lejos, no pasa de 5 centímetros, pero ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando lo proyectamos hacia afuera. Vamos a ver cómo le muestro la proyección del láser ahora. Ya le digo, experimental, lo estoy haciendo junto con ustedes y es una forma que tengo para divertirme un rato sin muchos protocolos. Primero que nada vamos a colocar los lentes o los anteojos para proteger el láser. Voy a apagar un poco las luces, a ver no exponerme al láser. Y acá en la pared ustedes pueden ver este rectángulo que están viendo acá, donde pongo la mano, que hay dos ventanas como si fueran dos rayos que concentran ahí. Vamos a ver si lo hacemos más visible al rayo. Ya habrán notado con la proyección del láser y el echarle un poco de harina para que quede en suspensión y sea visible, cómo alumbra un pedazo de unos 40 por 30 centímetros en la pared, que es ahí donde el láser va tomando cada vez más amplitud. Es decir, si nos alejáramos, el recuadro sería cada vez más grande y menos intenso. El láser propiamente dicho, en el momento que está cortando un elemento o está grabando, el diámetro no es más que el de un cabello humano. Ese es el diámetro de la luz que tiene. Lo que pasa que sale del módulo láser y cuando se junta para hacer foco ahí a los 5 centímetros más o menos, pasada esa línea se cruza nuevamente y se va agrandando, y mientras más lejos se vaya, más se va disipando esa luz y por lo tanto pierde potencia, porque la potencia está en todo el entorno pero repartida. Pero ahora vamos a ver, lo vamos a manejar a mano, así, como si fuera un lápiz, y vamos a ver, hacer varios experimentos a ver qué es lo que puede hacer este módulo láser de 20 vatios. Quédense hasta el final porque esto raramente lo van a ver por ahí porque nadie lo hace. Y bueno, y yo lo hago como para satisfacer mi curiosidad y quizás alguna curiosidad que tengan ustedes también, qué pasaría con esto o con lo otro. Bueno, vamos a encender el láser. Bueno, vamos a comenzar ahora con una prueba simple. Acá tenemos un papel. Vamos a ver qué es lo que hace si lo tratamos de dibujar sobre él. Como ven ahí, solo al tocarlo ya puede buscar encenderlo, pero ahora vamos a ver si lo podemos cortar.
Como ven, lo cortó perfectamente. Y lo enciende también. Vamos a probar ahora con un cartón a ver qué es lo que hace. Desde esta distancia ya lo quema y por supuesto si lo pasamos cerquita lo va a cortar. El láser corta muy puntualmente y en base a tiempo también. Acá tengo una piedra, vamos a ver qué ocurre, a ver si de cerca le hace algo. Sí, creo que la grabaría perfectamente. La corroe y entra más o menos 1 milímetro hacia abajo. O sea que grabaría piedra perfectamente. Bueno, aquí tenemos una serie de fósforo y vamos a probar tirándole desde más o menos 35 centímetros. Más o menos de esta distancia, a ver si logra hacer algo. A 35 no, lo vamos a poner a 30. Enciende. Vamos a ver más cerca. Vamos a probar a ver si corta los palitos ahora. Lo encendemos en la mitad, los cortamos y estoy a unos 10 centímetros más o menos. Ahora vamos a ver qué ocurre con la lana de acero, esta lana que se usa para limpiar las ollas. Es acero, pero como está en finas hebras, vamos a ver si hace algo. Este láser no es para cortar metales, pero como esto es metálico, pero es muy fino, vamos a ver qué ocurre. Le vamos a dar desde una distancia de 30 centímetros más o menos. Y como ven, lo encendió perfectamente. Ustedes se darán cuenta el cuidado que tengo que tener de no meter mi mano al medio. Pero ya que estamos también vamos a ver dentro de un ratito qué ocurre si algo que es de carne se cruza al frente. Y en este punto me atrevería a preguntarles a ustedes si tuvieran que protegerse de un rayo láser, ¿qué utilizarían? ¿Una madera o este pedazo de isopor, de este telgopor aislante? Vamos a ver qué nos protegería mejor. Ya vieron la madera, cómo se prende fuego casi al instante. Mientras que el telgopor prácticamente no le afecta nada. ¿Por qué no le afecta nada? Porque es blanco. Al ser blanco refleja la luz y no absorbe nada y no lo corta. Lo corta solamente si lo pongo muy cerca. Lo va derritiendo un poco nada más, pero no lo llega a cortar. Curiosidades, ¿no? de lo que es la luz y lo que afecta. Y ahora vamos a tener la certeza de qué ocurriría. Yo aquí tengo un pedazo de carne de vaca y vamos a ver qué ocurriría si en este caso fuera nuestra mano, ¿eh? Atento a esto. El corte en la piel es casi inmediato, más que corte es una quemada en la piel. Si le damos más cerca, sí la va a quizás llegar a cortar. Ahí el rayo lo traspasa. Miren cómo está hirviendo. Así haría con la piel llegado el caso. El olor es insoportable acá. Realmente hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y vamos a ver qué hace con esta especie de petardo o de dinamita. ¡Pum! Era solo nomás la mecha, no se asusten. Y ahora vamos a poner un pequeño explosivito de esos que son para los chicos que tiran un chasquibún y vamos a ver qué hace. ¡Ufa! El angelito no podía terminar sin un explosivo, ¿eh? Explotan lindo. Y aquí tendremos un poco de pólvora. Esta pólvora la saqué al petardo ese que tiré recién. Vamos a ver qué hace.
Me gustó, me gustó. Bueno gente, espero que este video los haya entretenido un rato. No se olviden de suscribirse, darle a like, compartir estos videos, que siempre algo de información aportan. Pero me gusta hacerlo también para satisfacer la curiosidad de ustedes también. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.